Después de 57 años de impunidad desde que se ejecutó el operativo de Galeana el 2 de octubre de 1968, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz es conocido por ser el autor material de dicha masacre. Sin embargo, las administraciones posteriores a la presidencia de Díaz también son cómplices e incluso culpables de esta masacre. Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. A 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebraron en México, una protesta fue violentamente aplastada por el gobierno en la Plaza de las Tres Culturas, lugar de la zona arqueológica donde miles de manifestantes se congregaron para protestar por la libertad de expresión. Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba y Anselmo Muñoz, portavoces del Consejo Nacional de Huelga, se reunían por primera vez en la casa del rector Barros Sierra, con Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez, representantes presidenciales. Así se iniciaban las negociaciones para establecer el diálogo entre los estudiantes en huelga y el gobierno. Por ejemplo, nosotros en la escuela teníamos nosotros un derecho de protestar. Nosotros queríamos protestar por la libertad, por nuestros derechos, ¿sí? No por lo que ellos estaban mandando en ese momento. Por eso el 2 de octubre de 1968 jamás va a ser olvidado por ninguno de los estudiantes que quedamos vivos para poderlo contar. La multitud estaba conformada no solo por estudiantes, sino también por padres de familia, niños, vecinos, vendedores ambulantes y curiosos. Aterrorizados, empezaron a correr en todas direcciones. Al tiempo que los soldados subían las escalinatas de las ruinas, otros salían de la parte inferior del edificio Chihuahua y llegaron a la plaza. El fotógrafo de Luis Echeverría, Manuel Gutiérrez Paredes, Mariachito, registró con su cámara lo que sucedía en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua. Las cámaras de los fotógrafos de diversos medios nacionales e internacionales fueron confiscadas por los militares. Las cifras exactas de los heridos y muertos nunca se dieron a conocer. No obstante, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, salió a declarar que el atentado había sido una exageración. Se exageró mucho la cantidad. Yo sí te decido decir. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Puede haber sido alrededor de 30, realmente, yo creo. Y algunos soldados, algún oficial herido. Por eso en la Universidad de Michoacán, cuando se pidió un minuto de silencio, yo dije sí, por los estudiantes y los soldados muertos. Aquí no cayó muy bien eso. Y es mentira eso que dicen que fueron unos 100, 200 o 300 que fallecieron. No es cierto. Fallecieron cientos, miles de estudiantes. Estaban pero a diestra, siniestra, disparando y todavía a lo último dando el tiro de gracia. Durante la presidencia de Vicente Fox, 34 años después de este suceso, se hizo un intento por reparar los daños hacia víctimas y familiares que formaban parte del movimiento estudiantil. Si bien el acto parecía bien intencionado, la realidad es que solo era una forma de demostrar que el régimen del PRI había llegado a su fin. Una comisión de la verdad sin la voluntad política real del gobierno se convierte en una instancia que simula buscar la verdad y que sirve para tratar de legitimar a las nuevas autoridades. El 27 de noviembre del 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, presentó una recomendación a la administración de Vicente Fox a través de José Luis Soberanes Fernández, en ese entonces presidente de la comisión.
Dicho documento recomendaba que el Estado mexicano tenía que validar el derecho a la no repetición y reparar los daños hacia las víctimas de la guerra sucia por medio de programas sociales. Siempre les entregué la información. Si ellos no la procesaron, fue porque no había voluntad política. Para empezar, ¿quién era el fiscal? Ahora es fiscal, ¿quién era el procurador? El general Macedo de la Concha, que trabajó también con estos grupos represores. Y obviamente la FEMOSP arrastró todos los vicios de las instancias procuradoras de justicia y toda la profunda corrupción de esos lugares. Fue así como en 2002 se instauró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSP, que tenía como objetivo atender e investigar las quejas sobre desaparición forzada en México durante la década de los 70s y 80s. No obstante, la fiscalía encabezada por Ignacio Carrillo Prieto pasó por alto el movimiento de 1968, considerado el antecedente para el periodo sociopolítico conocido como Guerra Sucia. En respuesta al olvido histórico de la masacre estudiantil perpetuada en la Plaza de las Tres Culturas, 5 integrantes del Comité 68 interpusieron un amparo ante la FEMOSP para que a través de esta se realizaran las investigaciones debidas, que les asegurarían su derecho a la verdad y a la no repetición, derechos que durante 34 años fueron negados. El 30 de enero de 2002 fue concedido dicho amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue así como Carrillo Prieto presentó el plan de trabajo de la Fiscalía el 20 de marzo del 2022, que se componía en 3 direcciones, siendo la Dirección Ministerial B la responsable de la investigación de los sucesos ocurridos en el 68. La FEMOSP tenía destinados 250 millones de pesos mexicanos de presupuesto y 58 personas empleadas dedicadas a diferentes tareas de investigación y tenían como metodología la integración de carpetas judiciales. Pero su trabajo se vio obstaculizado por cubrir los intereses de funcionarios públicos rezagados de los sexenios anteriores. Bueno, la Procuraduría, que era entonces, todavía era la Procuraduría General de la República, pues no se ha transformado. Yo creo que incluso en la Fiscalía prevalecen no solamente muchas de las prácticas, sino muchas de las personas que provienen del viejo régimen. Y evidentemente, en el caso de la FEMOSP, fue un obstáculo. Evidentemente se estuvo bloqueando el acceso a la información, el inicio de las averiguaciones, todo, y pues eso fue lo que llevó al fracaso de los trabajos de la FEMOSP. El 24 de julio la Fiscalía marcó un suceso histórico para la historia de México y sobre todo para las víctimas del movimiento del 68, pues se consignó un expediente por genocidio en contra del expresidente Luis Echeverría y exsecretario de Gobernación durante la presidencia de Díaz Ordaz, convirtiendo a Echeverría en el primer expresidente en ser llevado a juicio. ¿No le incomoda haber sido el primer expresidente de México que se citó por un medio público? Es un buen precedente. Es un buen precedente. Claro, cuando lo propuso. ¿No lo mancha? No, estimo que no. ¿Confía que no habrá ningún tipo de venganza? No, de ninguna manera. ¿Están nerviosos, señor? Yo no, estoy con la conciencia tranquila. ¿Absolutamente tranquilo, señor? Totalmente. A pesar de ello, no se dictó ninguna sentencia en su contra, ni de ninguna persona responsable por esta masacre. Así como ninguna administración presidencial ha dado resultados a las investigaciones que ayudan a preservar la verdad y la no repetición de dicho suceso, quedando una vez más impune durante 57 años la violación de derechos que se vivió el 2 de octubre. Yo estoy con la conciencia tranquilísima.